Hola amigos, mi nombre es Daniel de la Cueva, soy presidente del Comité Pierre de Coubertin Argentina y quiero agradecerles su gentil invitación para participar en este segundo Congreso Internacional de Ciencias Aplicadas al Deporte, el Olimpismo y el Movimiento Olímpico. En particular, quiero saludar y agradecer también a los organizadores, al doctor Luis Zabaleta Rosales y a la doctora María José Martínez Patiño, presidenta de la Comisión Científica de este Congreso. He sido invitado para hablar específicamente sobre el tema de la educación olímpica, así que la propuesta que quisiera compartir con ustedes son los nuevos desafíos para la educación olímpica post-pandemia. Quisiera también iniciar haciendo un breve resumen de cuáles fueron las ideas fundacionales de los Juegos Olímpicos modernos. Estos Juegos Olímpicos que eran y son competencias eh, multideportivas, se habían pensado que fuera para deportes individuales, también se había pensado que fueran para atletas masculinos, que tuvieran una frecuencia cuadrienal, que estuvieran basados en los ideales del olimpismo, que estuvieran dedicados de forma exclusiva para los deportistas amateurs, pero que en realidad también se permitieran que fueran el objeto de celebración de un proyecto que subyace en la participación en los Juegos Olímpicos, un proyecto pedagógico y que tiene que ver con la educación física de todos los países del mundo que decidan participar en estos Juegos. Claro que con los tiempos, los momentos, hay algunos de los elementos que nombraron recientemente que duraron realmente muy poco. Por ejemplo, en los segundos Juegos Olímpicos en París 1900 se agregaron competencias de deportes por equipos, pero también comenzó la participación de la mujer, participación que no ha sido de ninguna manera disminuida, sino al contrario, ha ido aumentando hasta pasar desde el 2% en los Juegos Olímpicos de París del año 1900 al 48% en los Juegos de Tokio. El olimpismo moderno en realidad nos refleja el crecimiento de estas voluntades que le dieron inicio a los Juegos Olímpicos modernos, porque es una de las prácticas sociales más visibles y más potentes de la humanidad, porque es un gran complejo de estructuras organizativas y operativas que trabajan de forma conjunta, porque se adaptan dinámicamente a la sociedad en cuanto a los cambios y las evoluciones, y que tienen una serie de valores que lo identifican y que son referentes o abstracciones orientadas al comportamiento de las personas y a la transformación social. Por eso, a pesar de los distintos cambios, los Juegos Olímpicos podríamos decir que se mantienen en cuanto a su frecuencia, en cuanto al olimpismo y también en cuanto al proyecto pedagógico, porque estos tres elementos originales ya han perdido importancia. Dentro de estos elementos, y basándonos en el propósito educativo, básicamente, y también en la filosofía del olimpismo, podríamos decir que aparece la educación olímpica, de alguna forma rescatada por el propio Pierre de Coubertin, pensando que el olimpismo se define a partir de Pierre de Coubertin y que son una serie de estructuras destinadas básicamente a una nueva forma de humanismo. Por eso nos dice el gran maestro Conrado Durante que el olimpismo es una filosofía de vida que utiliza el deporte como una correa transmisora de sus principios fundamentales, formativos, pacifistas, democráticos, humanitarios, culturales y ecologistas. Pero una de las cosas que nos llama la atención son una serie de preguntas que nos hacen de alguna forma preguntarnos y entender quiénes son los que explican a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, en escuelas, en colegios, en las universidades. ¿Quién explica los valores del olimpismo? Y si hay alguna relación entre estos valores olímpicos y el proyecto educativo, o sea, la legislación educativa de cada país. Pierre de Coubertin, de una forma sumamente adelantada a los tiempos, preclara y que perfectamente se podría aplicar en el día de hoy, nos dice que el futuro de la civilización no descansa sobre bases políticas ni económicas, sino que tiene que ver con la dirección que se le dé a la educación. Y él decía que restauró los Juegos Olímpicos para ennoblecer y fortalecer los deportes, asegurar su independencia, su duración, permitirles cumplir mejor el rol educativo que le corresponde al mundo moderno. El olimpismo ha hecho más que simplemente intensificar el deporte, abrió nuevos y fructíferos caminos, nuevos contenidos para la educación física. Y también que había llegado el momento de construir una estructura educativa, una arquitectura, a través no solo
del estudio del olimpismo en los centros académicos, sino que, por ejemplo, se desarrollara una academia olímpica como la que ya conocemos en nuestros tiempos y que están difundidas en todos los países. Podríamos definir la educación olímpica diciendo que es un conjunto de prácticas formativas que utiliza en combinación e insumo a los valores olímpicos, el conocimiento, agentes culturales, circunstancias y prácticas sociales para materializar la razón de ser de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico. Como producto de la práctica educativa, el conocimiento adquirido de diferentes maneras y orígenes se transforman en cultura. Y por último, para educar en el olimpismo es necesario adaptar los contenidos porque dependen de componentes diversos, de perspectivas y de ciertas necesidades locales. La educación olímpica está profundamente tratada en los principios fundamentales de la Carta Olímpica y se trata de la promoción del deporte como una práctica humana valorada, como nos dice Bruce Kidd, y que se compromete a proporcionar una educación universal al desarrollo completo del ser humano, como nos dice Norbert Wiener. De alguna forma, tratando de analizar científicamente la educación olímpica, no es solo una serie de conocimientos académicos, no debe limitarse a la divulgación de contenidos relacionados con los juegos, con la estructura, la organización, ni siquiera con la preparación y el entrenamiento para competir, sino que deben tener un efecto mucho más amplio en la persona. Es una nueva fuente de educación que predica la moralidad universal y los valores. El olimpismo, el movimiento olímpico son sus fuentes. Y la educación olímpica es un proceso y el resultado de un propósito efectivamente educativo, organizado, sistemático de la socialización humana. La concertación de la educación olímpica en el ámbito curricular y extracurricular podría contribuir mejor a la formación del desarrollo de la personalidad de los alumnos y las alumnas, a través de un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado. La educación olímpica no es solamente para los deportistas, ni siquiera para los deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. La educación olímpica es para todos. Está orientada hacia el conocimiento, hacia la experiencia, hacia el logro físico y también hacia el mundo de la vida. Pero hay algo que es verdaderamente importante, y es que la tarea central de la educación olímpica debería analizar el mundo de la vida deportiva y sociocultural, sus aspectos diferentes, positivos, sus influencias negativas, en las diversas manifestaciones de los Juegos Olímpicos contemporáneos. Desde ya, los valores del olimpismo se identifican y se relacionan con cosas, con hechos, con gente, con momentos, con sentimientos que nos movilizan positivamente hacia ellos. Se evidencian con el mundo del deporte, con sus actores, con el movimiento olímpico, con las estructuras que tanto interesan, ¿sí? En cuanto a las sedes, la organización de los deportes, etc. Y también se estructuran relacionándose con circunstancias cambiantes que expresan distintas circunstancias, como puede ser los momentos en los que se vieron afectados los Juegos Olímpicos. En realidad, la educación olímpica debería ser alternativa, porque debería ser distinta en distintos tiempos, con distintos contextos, en distintos momentos, pero también debería ser alterativa en función del desarrollo humano y cómo producen el crecimiento personal primero y la transformación social después. En realidad es muy importante también el rol que realizan los entrenadores y los educadores, básicamente porque nadie da lo que no tiene y lo que no sabe y lo que no puede, en función de que los deportistas reproducen en competencia lo que se aprende en los entrenamientos. Por ejemplo, las manifestaciones que nos muestran lo que es el juego limpio. Los profesores de educación física en la escuela deben explicar al alumno los hechos del Olimpia. Y la educación olímpica debería estar implicada en todos los niveles, pero fundamentalmente y con énfasis en la formación de formadores. En realidad también la educación olímpica nos hace recapacitar sobre los primeros momentos de los niños en el deporte y deberíamos poder garantizar que las experiencias iniciáticas, las primeras, del niño y la niña deberían ser placenteras, deberían facilitar el encuentro con el placer que transmite la educación física y la competencia deportiva. Deberían destacar la diversión, anular todo tipo de coacción por el rendimiento,
alentar a dar el mejor esfuerzo, ¿sí? Destacar que el esfuerzo y el trabajo son tan importantes como el triunfo, minimizar así y quitarle trascendencia a la victoria y a la derrota, enseñar a trabajar para mejorar y por último preservar una atmósfera que destaque la participación positiva. Esta foto es realmente ilustrativa del cambio de los tiempos, desde el viejo Chateau Viry, la primera sede del Comité Olímpico Internacional, hacia el nuevo cuartel del Comité Olímpico Internacional en Lausana, en Suiza. Nos muestra un poco también cómo los intereses de este olimpismo en acción excedió al deporte y la organización deportiva, tiene que ver ahora con la educación, la igualdad de género, los derechos humanos, la integridad, la solidaridad olímpica, la paz, el desarrollo, los refugiados, la sustentabilidad y la acción de los jóvenes líderes. Por eso nos debería permitir explicar cómo fue posible que un grupo de rockeros como los Hells Angels hayan podido llevar la antorcha olímpica de la misma forma que Didier Drogba, un deportista muy famoso y muy conocido en Francia. Entonces, repasando un poco aquellos elementos que habíamos visto como constitutivos, aparentemente nos quedan solo, sin modificaciones profundas, el olimpismo y el proyecto pedagógico. Pero en realidad deberíamos decir que los valores son productos de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Tienen un significado especial en algún momento, pero también cambian o pueden desaparecer, como por ejemplo ocurre con el concepto de amateur. Hoy en día es una definición perfectamente orientada por las federaciones internacionales y que permiten la participación en Juegos Olímpicos de todo tipo de atletas. En realidad también hay cosas que nos han sucedido, no solamente en nuestro tiempo, como la pandemia de COVID-19, sino la caída del Imperio Romano, la Edad Media, el desarrollo del colonialismo en todo el mundo, las Primeras y Segunda Guerra Mundiales que han estado en contra claramente de la realización de los Juegos Olímpicos. Por eso nos hace pensar que algunos valores, como la excelencia, en algunos tiempos significará la excelencia deportiva, pero en otros significará no contagiarse de enfermedades. El respeto podría ser el respeto del fair play, de los árbitros, al entrenador, a los adversarios, al reglamento y al olimpismo, pero también el respeto es guardar la distancia social de 3 metros entre personas para no contagiarse. La solidaridad podría ser interpretada como un programa para el desarrollo de atletas, pero también como una forma de visualizar la necesidad de posponer los Juegos Olímpicos y el fair play, las medidas tomadas por las federaciones, que a su vez fueron ayudadas económicamente por el Comité Olímpico Internacional para que los atletas pudieran competir en Tokio 2020, que en realidad fue en 2021. Y lo importante en estos juegos, como siempre, es la participación. Aunque la paz no haya llegado a ser un logro ya obtenido como desafío para la civilización humana, es algo que todavía debe trabajarse y debe intentarse con todas las fuerzas conseguir para toda la humanidad. Sin paz no hay deporte. Así que algunos de los temas actuales de la educación olímpica podrían pasar con algunos contenidos como las lógicas estructurales con respecto a la salud, que sería lo más importante, y la protección del atleta. Evitar las desigualdades humanas, evitar reproducir las desigualdades humanas. Pensar muy fuertemente en el cuerpo, la mente y el espíritu, inspirando la educación física, la actividad física, el juego limpio, que está en el espíritu del deporte, la multiculturalidad, que nos enseña a vivir en la diversidad, la aspiración a la excelencia, que tiene que ver con la identidad, la autoestima y el respeto hacia uno mismo, y el pasado y el presente de los Juegos Olímpicos para poder ver justamente su propuesta de evolución. Así que comenzando con la participación de la perspectiva de género y la participación de mujeres en Juegos Olímpicos, podemos decir que los Juegos Olímpicos de París por primera vez van a tener una participación igualitaria de atletas hombres y atletas mujeres. Pero en realidad esto no es solamente aplicable a las competencias deportivas. Debería muy fuertemente pensarse, como nos muestran estos gráficos, la participación de la mujer en el Comité Olímpico Internacional, en en las comisiones ejecutivas entre los miembros, en los presidentes de comisiones y las posiciones de privilegio en el Comité Olímpico Internacional, pero también en los comités olímpicos nacionales, en cuanto a la participación de técnicos, oficiales, jefes de misión y también, por supuesto, de entrenadores.
La perspectiva de género está contemplada en la Carta Olímpica y dice claramente que para poder disfrutar de los beneficios de la Carta Olímpica no se admite ningún tipo de discriminación, de ninguna índole. Así que podemos decir que los cuerpos no necesitan modificarse ni manipularse para adaptarse a los ideales que se construyeron explícitamente en torno a la exclusión. Los cuerpos no son el problema, nunca lo fue. Las organizaciones deportivas tienen la clara oportunidad de abordar el daño causado por las actitudes racistas y sexistas dentro del deporte. Un deporte que sea no estereotipado, que no desarrolle valores asignados al género ni que perpetúe la desigualdad, y que sea obviamente para cualquier persona, en cualquier condición de orientación sexual, que sea capaz de desarrollar cualidades personales sin someterse a roles predeterminados. Claramente, la Comisión de Género del COI ha tratado algunos aspectos que se van a tener en cuenta para los próximos Juegos Olímpicos de París, a diferencia con la reglamentación que venía teniéndose anteriormente, y podemos decir que los atletas transgénero van a poder participar de estos Juegos, van a ser elegibles para estos Juegos, si han hecho su transición antes de los 12 años, para evitar ventajas injustas y perjudicar de alguna forma al deporte femenino. El Comité Olímpico Internacional permitió que las organizaciones tomaran sus propias decisiones al respecto, ¿sí? Y hay más de 10 deportes olímpicos que restringió la participación de deportistas transgéneros, básicamente los deportes de mayor contacto físico, y otros exigen los niveles de testosterona anteriores. En definitiva, se necesitan hacer más estudios longitudinales en el tiempo que permitan conocer el cambio de un atleta cuando se produce la transición transgénero. Otro de los temas importantes es sobre los deportes electrónicos, los llamados eSports, que pretenden ser incluidos en los Juegos Olímpicos. Nosotros en realidad conocemos tres tipos de deportes diferentes en esta consideración. Primero, el deporte tal y como se lo conoce tradicionalmente, dentro del cual podríamos poner también y sin duda el deporte olímpico. Segundo, los deportes virtuales, como los que vemos aquí. Esto es un concurso de remo indoor, deportes en los cuales se realiza una cierta actividad física. Y por último, los eSports, que son en realidad videojuegos. Independientemente del procedimiento y de la integración a la lista de deportes olímpicos reconocidos, deberíamos pensar si los eSports tienen alguna relación con los valores olímpicos. Y además, si fueron creados como un deporte o como un entretenimiento audiovisual de gran rentabilidad comercial. Así que algunas cosas de las que se discuten sobre los esports, por algunos en una orientación y por otros en otro tipo de respuesta, es si son realmente juegos o son deportes. Si la promoción y la difusión de los esports puede colaborar con las federaciones internacionales para promocionar el deporte. Si a pesar de ser considerados o no deportes, si pueden haber actividades conjuntas. Si el hecho de ser deportes implica que necesariamente sean deportes olímpicos, o en el último de los casos, si a pesar de no ser deportes y ser sencillamente juegos, pueden ser reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y por el movimiento olímpico. En realidad deberíamos también pensar que Pierre de Coubertin concibió el olimpismo como una reforma educativa a través del movimiento, porque los valores olímpicos reflejaban la creencia del deporte como una escuela de vida. Esto nos dice Vasily Kirchhoff. Y así que podríamos tomar una serie de elementos, quizá elementos que nos sirvan para una definición sobre de qué se trata el deporte. Podríamos decir que el deporte es una práctica social de distintos actores con la presencia concertada de personas. En el caso de los eSports, es una relación cibernética y por lo tanto virtual, sin un lugar físico, sin un árbitro, por ejemplo, que establezca las leyes, perdón. Básicamente el mismo software es capaz de determinar y declarar quién ha sido el vencedor de una competencia de los eSports. El deporte tiene técnica, táctica y estrategia que regulan el entrenamiento y la competición. Bueno, en el caso de los eSports es
una serie de pasos de programación que, a pesar de ser en un altísimo número, son siempre definidos. Es decir, que cualquier clase de maniobra debe estar previamente contemplada dentro de lo que es el programa de cada juego. Tiene carácter polisémico el deporte, porque depende desde el punto de vista que se lo analiza. No es así el esports, que es básicamente una actividad de entretenimiento. Los actores realizan actividad física en el deporte con distinto grado de esfuerzo para cumplir su lógica interna. Esto tampoco aparece en los eSports. Los objetivos son el rendimiento, la recreación, el cuidado de la salud, la socialización, el agonismo y la excelencia. En los eSports, el objetivo fundamental es la recreación, el divertimento. Combinar los componentes recreativos, biológicos, éticos y fundamentalmente educativos del deporte no se verifican dentro de los eSports. Es una actividad reglamentada y los eSports se reglamentan en función de la lógica del programa de cada juego y no están reglamentadas tampoco en las organizaciones de sus entidades que los representan. Es una actividad legalmente institucionalizada porque de los clubes nacen las federaciones nacionales y las federaciones internacionales. El Comité Olímpico, en cambio, los eSports han nacido con la lógica comercial. Son propiedad exclusiva de las empresas que son los dueños de los derechos que deben abonarse para jugar a distintos tipos de juegos electrónicos. Son actividades populares los deportes, mientras que los eSports dependen directamente del poder adquisitivo de las personas. Y por último, es que la restricción no sea de origen de tipo mecánica para los deportes y en los esports la propulsión eléctrica y electrónica es indispensable para el funcionamiento de los dispositivos. Así que aquí vemos una serie de razones que pueden definir el deporte y también definir las diferencias que existen contra los esports. Pero un tema muy importante es que los deportes están incluidos en la educación física, son parte de la educación porque satisfacen el movimiento, ya que los niños obtienen distintas experiencias de motricidad, liberan energía corporal canalizada a través de conductas psicomotrices y habilidades motoras. También satisface la seguridad, que garantiza experiencias exitosas de superar el miedo y ejecutar acciones, identificarse con sus pares, imitarlos y reconocer también debilidades. Y por último, satisface el descubrimiento de superar a otros, confrontar con los demás y a uno mismo, físicamente, a través del juego de la competencia, y también en cada acción y comunicarla. Por eso nos hace pensar que los esports no tienen un fundamento que puedan aplicarse en la educación física. Si hay una cosa que no va a pasar, según dice el presidente actual del Comité Olímpico Internacional, es que se vayan a mezclar los deportes tradicionales con los esports. Pero nos parece muy importante también decir que para los que los esports deberían tener como condiciones indispensables sería un código abierto, que no tengan una representación de situaciones violentas y belicosas, que sean gratuitos, que no favorezcan la contaminación a través de la energía eléctrica y que no generen obviamente tampoco basura electrónica que están en contra del medio ambiente. En realidad, los Juegos Olímpicos fueron creados como un agente de paz entre las naciones, pero primero la Primera Guerra Mundial, que obligó a suspender los Juegos Olímpicos de 1916, y que para el año 1920, cuando se realizaron los Juegos de Amberes, no fueron invitados los países que habían sido derrotados en la Primera Guerra, Alemania, Austria y Turquía. En 1936 se produce la primera utilización política de los Juegos Olímpicos por la demostración fastuosa de los primeros Juegos gigantes en los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, se reanudan los Juegos Olímpicos en 1948, pero tampoco fueron invitados los países que fueron derrotados en los Juegos. No participó Alemania, tampoco participó Japón ni Italia. En 1960 comienzan las prohibiciones por la segregación racial y dos países, Sudáfrica y Rodesia, fueron apartados del movimiento olímpico. En 1972 se utilizó como excusa los Juegos Olímpicos de Múnich para un atentado de extremistas palestinos al equipo israelí, cosa que se puede ver en la película Múnich.
En 1976 hubo un boicot de todos los países africanos para los Juegos de Montreal. En 1980 hubo un boicot de los países alineados detrás de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1984 ocurrió exactamente lo contrario, hubo un boicot para boicotear los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Los países soviéticos ahora protestaban la invasión de Granada, como anteriormente se había protestado la invasión de Afganistán. En el año 2000, el Comité Olímpico sufre un movimiento interno que llevó a una gran política de depuración, a la implantación de un código de ética y por la cual 6 miembros fueron expulsados por haber recibido sobornos para elegir sede de Juegos Olímpicos. Para los años 2004, los atentados a las Torres Gemelas incrementaron enormemente el presupuesto de seguridad. Los Juegos del 2008 fueron protestados por razones humanitarias y por el no respeto de los derechos humanos hacia el país que los recibía, hacia China. Para el año 2008 hubieron distintas circunstancias que hicieron que estos Juegos realmente hagan repensar la integración del movimiento olímpico. En el año 2020 y 2024, la Unión Soviética primero y después Rusia, que se habían manifestado con políticas de Estado para la realización del desarrollo deportivo, fueron fuertemente cuestionadas. Y en el año 2020 los atletas rusos no pudieron participar y para 2024 se espera también algún tipo de resolución con respecto a las dos guerras tan importantes que ocurren en la actualidad, como son la guerra entre Rusia y Ucrania y también entre Israel y Palestina. O sea que la cuestión política y geopolítica de ninguna manera ha estado ausente en los Juegos Olímpicos porque ocurren sencillamente en la sociedad humana. Si nos ponemos a ver los países que más participaciones tienen en las guerras de los últimos tiempos, desde el siglo XX y XXI, nos vemos con una lista de países muy conocidos, en los cuales podemos reconocer que la mayoría de ellos son también los países que siempre están en el tope del medallero de los Juegos Olímpicos, ¿no? Así que hay una relación directa entre la cuestión económica, la guerra y la participación en los Juegos. Pasando a otro tema, es muy importante la agenda de la inteligencia artificial del movimiento olímpico, que tiene que ver con el apoyo a los atletas para asegurar competencias limpias y deportes seguros, garantizar la igualdad de acceso y los beneficios a la inteligencia artificial, optimizar las operaciones en los Juegos Olímpicos hacia la sustentabilidad, que demuestren un compromiso hacia las personas e impulsar la eficiencia en la gestión. En realidad, como nos dice el propio presidente del Comité Olímpico Internacional, el futuro de los Juegos Olímpicos dependerán del medio ambiente y también de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que nos permite desarrollar, por ejemplo, distintos dispositivos de entrenamiento en los cuales se pueda analizar en tiempo real y producir jugadas como el entrenamiento en tenis de mesa, analizar también los valores, los indicadores, las variables de entrenamiento para deportistas de distintas edades y poder compartirlos así con la nube para de alguna forma prescribir el desarrollo de la potencialidad de los atletas de alto rendimiento. También será importantísimo el diseño de materiales de entrenamiento y de competencia, como por ejemplo esta bicicleta, que es una bicicleta de última generación y que se van a utilizar justamente para los Juegos de París. Si bien la cifra olímpica Citius, Altius, Fortius nos refiere directamente al dominio o al mejoramiento de algunas variables físicas, la inteligencia artificial nos permitirá medir esas variables, analizarlas y también compartirlas. En definitiva, un deportista o una deportista que busca a mayor velocidad, mayor fuerza y mayor altura está lidiando, está compitiendo con valores de la física, del mundo físico que lo rodea. Y por lo tanto, qué mejor que tener en cuenta estos dispositivos para poder analizarlos y mesurarlos para cada una de las performances, de los desempeños de los deportistas. También la inteligencia artificial tiene mucho que ver en el entrenamiento cognoscitivo, en la evaluación de las características físicas y por supuesto entonces también
para la identificación, los programas de identificación de talentos que se desarrollan en todo el mundo. La inteligencia artificial aquí puede llegar a poner unos elementos distintivos para tratar de equilibrar las desigualdades deportivas que hay en todo el mundo y poder establecer cuáles serán los individuos que en el futuro merezcan un entrenamiento de tipo científico y un desarrollo deportivo superior al normal en la práctica del deporte social. La inteligencia artificial también nos ha permitido recuperar imágenes que nos muestran secuencias de tipo técnica, pero también secuencias de tipo social y análisis de distintos estamentos que tienen que ver con la competencia de los primeros Juegos Olímpicos y su evolución hacia el presente. Y por último, quizá la simulación de modelos de inteligencia artificial vayan a mejorar la sustentabilidad, la comunicación, la ecología de las ciudades que puedan y se presenten para ser sede de los Juegos Olímpicos en el futuro. Un problema que es gravísimo es el problema de la discriminación racial y la violencia. Pierre de Coubertin decía a raíz de los Juegos Olímpicos de 1936, no tendremos paz mientras los prejuicios que ahora separan las diferentes razas sobrevivan. Y hace muy poco tiempo atrás, a raíz de eh, el fallecimiento y la violencia racial sufrida por George Floyd en Atlanta, en Estados Unidos, Greg Popovich, el entrenador de los Spurs de San Antonio, en Estados Unidos, dijo, me sorprenda que todos vemos esta violencia policial y racismo, pero que nada cambia. Por eso estas protestas son tan explosivas. Sin liderazgo, sin comprensión de cuál es el problema, nunca habrá cambios. Así que una de las formas de proteger a esas personas que son discriminadas ha sido la creación del equipo de refugiados olímpicos que participan en los Juegos, deportistas que en sus países no tienen las condiciones para entrenamiento y para competir, deportistas que representan a 100 millones de personas en todo el mundo, que por distintos tipos de circunstancias políticas, económicas, raciales deben emigrar de su país, inclusive y por supuesto que contra su voluntad. Son 36 atletas que se originan en 11 países distintos, van a participar en 12 deportes y van a representar entonces a los refugiados en los próximos Juegos Olímpicos, como ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo atrás. La regla 50 es uno de los temas que nos llama a la reflexión. Esta regla que prohíbe manifestaciones como las de Raven Saunders, que nos dice que en la intersección es donde se encuentran todas las personas oprimidas, esa muestra que hace con sus brazos, y que claramente contradice lo que establece la norma 50. Y más allá de ser penalizada, debería analizarse que la norma 50 en realidad no es clara, porque no solamente penaliza todo tipo de acción en el momento de recibir un premio olímpico, sino también la del uso de las marcas y no aclara realmente cuál es la fuerza de las sanciones a aplicar. Eh, en algunos casos, como este que vemos de Raven Sanders, pensamos que fuertemente la regla 50 sanciona a los deportistas que coinciden con la no discriminación y por lo tanto coinciden con los ideales olímpicos. En realidad habría que establecer y trabajar básicamente sobre qué proporcionalidad de medidas disciplinarias deben aplicarse, si es que deben aplicarse medidas o sanciones disciplinarias, porque podríamos hacer referencia a otras lógicas punitivas, como por ejemplo el antidoping, y realmente pensar, ¿no? Si el control antidoping y la aplicación de sanciones ha disminuido el uso de sustancias prohibidas y de métodos prohibidos entre los atletas de la actualidad. Por eso nos hace pensar muchísimo que esto que nació en los años 1968 con la manifestación del famoso Black Power en ocasión de los Juegos Olímpicos de México, si se van a sancionar a los atletas por realizar manifestaciones de tipo religioso, si se van a ser pasibles de sanción todos los atletas. Aquí vemos en los Juegos Panamericanos que también y perfectamente podrían ser los Olímpicos, a un atleta del equipo norteamericano arrodillado en contra de la violencia, pero detrás vemos a atletas brasileños haciendo su saludo militar. Y si no puede también este tipo de circunstancias considerarse como una discriminación o como una manifestación fuera de lugar en el momento y en el lugar del podio olímpico.
En realidad sería bastante sencillo sancionar a los atletas, pero de ninguna manera sería posible si junto con los atletas reaccionan otros estamentos. Fíjense que aquí también están manifestándose en contra de la violencia los árbitros en los Juegos Olímpicos de Tokio, cosa que nos parece realmente muy lógica y muy saludable. Pero quizá uno de los temas que mayor sensibilidad tiene es la protección de los atletas, como el caso de Simone Biles, ¿no? Que son atletas que han recibido abusos durante su desarrollo deportivo, abusos de distintos tipos, además de abuso, acoso sexual y hostigamiento, otros tipos de abusos, eh, hostigamientos sociales, a la que son frecuentemente sometidos los deportistas de alto rendimiento. Por eso aprender a hablar y a denunciar estos problemas es importantísimo. Declarar en forma conjunta todos los que han sido damnificados. Y también debería haber un cambio cultural en función del cuidado de estos deportistas. Eh, como decíamos anteriormente, los Juegos Olímpicos tienen una frase, una cifra célebre, Citius Altius Fortius, que la última gestión de gobierno del Comité Olímpico Internacional le ha agregado una palabra más, together. Bueno, pensamos dos cosas. Primero, si por cada gestión del movimiento olímpico se le van a agregar palabras, la cifra original utilizada por Pierre de Coubertin y propuesta por el presbítero Pierre Didon ya debería tener no solamente tres, sino 50 o 60 palabras. Por otro lado, el cambio de las situaciones originales nos hace pensar que hay lugar propios y específicos para esta community, ¿no? Para esta pretensión de unidad, como por ejemplo está incluido dentro de la frase famosa de presbítero Ethelbert Talbot, donde dice que lo importante de estos juegos es participar. Hace una alusión directa a no estar solo, no estar aislado, sino estar conjunto con otras personas. Así que no nos parecen unas ideas muy apropiadas la modificación de cosas que han sido originales en los Juegos Olímpicos, aquellas que se puedan mantener claramente, si no estamos frente a una circunstancia que nos hace repensar frente a qué olimpismo o de qué olimpismo estamos hablando, o de qué educación olímpica estamos hablando. Quizá uno de los golpes recientes, más notorios, es la decisión de la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, de pagar premios a los deportistas que logren medallas en los Juegos Olímpicos. Esto es una verdadera contrariedad a los principios de los Juegos Olímpicos, porque además está en contra de los valores originales, pero también están en contra de los modelos actuales. Modelos que podríamos decir son los modelos de representación geográfica, como son los Juegos Olímpicos, porque así fueron en toda su historia, en los Juegos Olímpicos de la antigüedad y en los modernos también, o sencillamente el modelo de las ligas comerciales. Esto es, de alguna forma, aceptar que los Juegos Olímpicos podrían ser una nueva versión de la NBA, ¿sí? Modelo de liga comercial en el cual los equipos o los deportistas dependen de la capacidad económica de los equipos que los convocan, en definitiva. Y asegurar estos premios, ¿sí? Se ha hecho quizá con la idea de promover la pretensión de desarrollar a los deportes a través de ese flujo económico que producen los Juegos Olímpicos, pero en realidad podría no necesariamente darse como premio a los atletas, se podría dar, por ejemplo, a la federación. Otro de las circunstancias que quizá estén próximas a nosotros son los juegos mejorados, los juegos en los cuales ya hay un movimiento bastante importante de personas, de funcionarios, de médicos, de agentes de la salud y del rendimiento deportivo que promueven unos juegos sin antidoping. Estamos frente, quizá, al último elemento de tipo moral que se hace y se mantiene en los Juegos Olímpicos modernos. Así que, si se destruye el olimpismo, lo único que quedaría de los Juegos Olímpicos es un proyecto pedagógico que debería básicamente tratar de entender de qué se habla en la actualidad cuando se habla de olimpismo. Por eso es fundamental el desarrollo de estos temas que tienen que ver con la formación de los docentes y básicamente también sobre las actitudes que toma
cada una de las versiones y las organizaciones de la estructura del movimiento olímpico. Nos quedaría solamente entonces el proyecto pedagógico. Como conclusiones, podríamos decir que la razón de ser del deporte, del olimpismo y de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico es concretar su compromiso educativo. Sin esta premisa, el deporte es un mero pasatiempo, a veces espectacular, y que en todo caso es un producto cotizado del mercado del entretenimiento. La educación olímpica está definida de manera completa y queda claro que es objeto de la educación y que los sujetos incluyen seres humanos de distintas edades, realidades y experiencias. La gestión educativa del olimpismo debería relacionar los institutos y universidades de educación física y deportes para orientar desde la perspectiva local la intención de establecer propuestas, abordajes y enfoques de transferencia. La educación olímpica tiene legitimidad e importancia fundamentales en el desarrollo humano a través de la educación en valores. Es indispensable que se genere su incorporación al sistema de formación de formadores. La capacitación profesional docente de la educación olímpica en valores es, en este momento, crucial. Así que sin más, y reiterando mi agradecimiento por estar aquí junto con ustedes, mando un gran saludo desde la República Argentina. Hasta pronto.